Muy bien, amigos estudiantes, que Dios me los bendiga. Bienvenidos nuevamente. Estamos aquí listos para la sexta clase y hoy vamos a estar hablando acerca de la importancia de aprender hebreo. Esta es para ustedes ya su sexta clase. En en lo ideal, ustedes ya han aprendido las consonantes, las vocales, una que otra regla, como el tema de la Sheva, de lo que estábamos hablando hace un momentito, estos dos puntos verticales que solamente se pronuncian cuando están al principio de las palabras, si están en el medio o al final no se pronuncian. Y entonces son detallitos que hay que irlos memorizando y como yo les he dicho, irlos practicando. Pero en esta clase vamos a hablar de cuál es la importancia de aprender hebreo. Es decir, está todo muy bien, está lindo todo esto, pero ¿para qué? ¿Para qué necesito aprender hebreo? Entonces vamos a tratar de responder esa pregunta y a tratar de que esta clase nos dé de alguna manera el sustento de por qué es importante para nosotros como creyentes aprender a leer en el idioma original en el que han sido escritas las escrituras. Voy a compartirles entonces la pantalla para que ustedes también vayan leyendo conmigo y vayamos siguiendo la clase. Bien, dice clase número 6, importancia de aprender hebreo. ¿Por qué es importante aprender hebreo? El hebreo es una lengua que estuvo muerta. Sepan esto, chicos, es una lengua que estuvo muerta, así como el sánscrito, así como el ugarítico, así como el egipcio antiguo, así como el griego koiné. Son lenguas que en su tiempo se hablaron, son lenguas que en su momento se hablaban, pero al pasar del tiempo se fueron muriendo porque la gente fue asimilándose a otras culturas y fue aprendiendo otro idioma. Pongo un ejemplo. Es como si en determinado momento empezáramos aquí en el Ecuador a hablar mucho inglés, 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 y de pronto ya la gente, los niños solo escuchan inglés en las empresas se habla inglés, en la calle se habla inglés, entonces el español se va perdiendo. Y llega un momento en donde ya nadie se acuerda de cómo se habla español. Eso ha pasado con las lenguas que han desaparecido, han muerto las lenguas. Entonces el hebreo es una lengua que estuvo muerta y fue resucitada hasta convertirse hoy en día en el idioma oficial del Estado de Israel. Originalmente era solo una lengua litúrgica, es decir, se utilizaba estrictamente para el estudio de las Sagradas Escrituras y solo de manera oral, es decir, en un contexto religioso. El hebreo, el hebreo hablado y el hebreo escrito, lo poco que había escrito, no se utilizaba para comunicarse en el día a día. Se utilizaba únicamente para estudiar las escrituras y en el contexto del estudio o de las actividades religiosas. Actualmente se habla y se escribe en todo el Estado de Israel, es decir, desde 1948, que es cuando empieza el Estado de Israel a funcionar, ¿no? El país, digamos, como un país ya fundamentado, fundado. Recuerden que los judíos han estado dispersos, ¿no? Por todo el mundo, han estado dispersos desde muchos años atrás, desde muchos siglos atrás. Son personas que no tenían patria, no tenían un suelo, ¿no? Y fueron sacados de su natal Israel, de su natal Jerusalén, de su natal Judá, fueron echadas afuera y cuando ya fueron a otros países, de esos países también los votaban. Entonces son errantes, por eso el dicho dice judío errante, ¿no? Pero en 1948 ya fundaron el Estado de Israel. Bien, entonces ahí se habla solamente ya como lengua oficial hebreo, ¿no? Sigo con el material, dice, no hay otros casos de lenguas muertas que hayan sido puestas nuevamente en circulación, además del hebreo. Su principal artífice y responsable del renacimiento del hebreo fue Eliezer ben Yehudá, judío lexicógrafo nacido en Rusia en 1858 y su lema principal fue hebreo, hablen hebreo. Entonces, todas las personas que le conocían, y él hablaba yiddish,
que es como una mezcla entre latín, hebreo, arameo, ¿no? Pero él empezó a levantar nuevamente la importancia de hablar hebreo. Entonces, a toda persona que le conocía decía, hebreo, habla hebreo, ¿no? Pregunta cuál fue su principal motivación para implementar el hebreo moderno como lengua de uso oficial en el Estado de Israel. ¿Cuál fue su motivación? Atraer a los jóvenes para que no olviden sus raíces y creencias judías. Esa fue su principal motivación, que no se olviden, no se olviden su cultura, no se olviden sus raíces, empiecen a hablar hebreo. Motivar a la unidad de los judíos dispersos por todo el mundo tras las diásporas de su natal Jerusalén. Entonces, a través del lenguaje, a través de este idioma hebreo, mantener a las personas de alguna manera conectadas con su realidad cultural, aunque estén en otros países, empezar a hablar hebreo les mantenía conectados. Y por último, detener la asimilación de la cultura judía con las culturas occidentales y europeas. Es decir, cada vez que las personas, los judíos, salían a vivir para otro lado, les botaron de su país, de su tierra natal. Entonces fueron para Babilonia, aprendieron a hablar el idioma de Babilonia. Cuando ya estuvieron algunos años ahí y en este caso, por ejemplo, el rey Ciro les dijo que podían regresar a construir nuevamente su templo, a regresar a Jerusalén, a Judá. Ya algunos dijeron, no queremos regresar porque ya nuestros hijos han crecido aquí, tenemos nuestra vida hecha aquí, pero ya se asimilaron, es decir, ya se olvidaron cómo era ser judíos, ¿no? Entonces, para detener esta asimilación, porque bueno, después sabemos que los judíos fueron a Europa, fueron en gran cantidad, fueron para España, país de donde también sí, pues no, reino o país de donde los votaron también en 1492. De hecho, hay algunas personas, algunos estudiosos que dicen que Cristóbal Colón en realidad era un judío y su anhelo de sacar a las personas, a los judíos de ahí para que no les maten, porque la orden era hasta el 30 de tal mes, creo que era abril, hasta el 30 de abril, todos los judíos o se van de aquí de España o se quedan y se convierten obligatoriamente al catolicismo. Entonces, hubo algunos que se quedaron, pero se convirtieron de a mentiras en católicos, pero en su casa seguían practicando judaísmo, ¿no? Y cuando los descubrieron, o cuando los descubrían, entonces los mataban, les quitaban sus propiedades. Entonces, la reina Isabel y el rey fueron muy claros, ¿no? Se quedan aquí los que vayan a hacerse católicos. Si no van a hacerse católicos, se van de aquí. Entonces, eh, esta, esta migración, esta asimilación, ¿no? Se producía justamente porque las personas se olvidaban de su cultura. Entonces, Eliezer Ben Yehudá tenía la intención de que esto no suceda, de detener la asimilación de la cultura judía con otras culturas. Entonces, continúo con el material. Todo esto es muy lindo, todo esto está muy lindo, está muy bien, pero esta pregunta es para nosotros, ¿no? ¿De qué me sirve a mí como creyente? ¿De qué me sirve a mí como creyente aprender hebreo bíblico, hebreo antiguo? Porque lo que se habla ahora en Israel es hebreo moderno. Y como les he dicho, hay palabras que no existen en la Torá, en las escrituras originales. Teléfono, internet, qué sé yo, dentista. Hay palabras que no existen. Entonces, todas esas palabras ahora existen en el hebreo moderno, pero ¿de qué me sirve a mí como creyente aprender hebreo bíblico? ¿No? Porque tú le puedes decir a alguien, ¿qué estás haciendo? Estoy aprendiendo hebreo bíblico. ¿Pero para qué? ¿Para qué nos sirve eso? Y pongo aquí en el material, ¿no? Ya tenemos traducida la Biblia, las escrituras. Hay varias versiones. Hay la NBI, la Dios habla hoy, la Biblia para todos, la Biblia textual, la Reina Valera 1960, la 1990. Hay infinidad de traducciones. Lenguaje actual. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué necesito aprender hebreo bíblico? Y dice el material, creo que no hace falta aprender en el hebreo. Pregunto aquí, ¿no? En el material, ¿qué piensan ustedes? Ahora, todo idioma sirve para comunicarse, para expresarse, para compartir ideas, pensamientos, pero esta comunicación siempre va a estar ligada al entorno cultural y social del lugar de origen del idioma.
Voy a volver a repetir esto que creo que es importante. Todo idioma sirve para comunicarse. Esa es la intención del idioma. Compartir ideas, expresar ideas. Pero esta comunicación siempre va a estar ligada al entorno cultural y social del lugar de origen del idioma. Pongamos un ejemplo. Una gran mayoría, por no decir todos los misioneros americanos, tuvieron que aprender español para poder compartir, enseñar las doctrinas de sus respectivas misiones a los hispanohablantes. Es decir, cuando venían los misioneros, obligatoriamente tenían que haber aprendido español en su tierra o venir a aprender primero español. Español, porque la cultura ya tenían que ir aprendiendo poco a poco, ¿no? Pero ligado al idioma está la cultura y costumbres del misionero. Es decir, pues ellos vinieron con su propio idioma, su lengua materna, obviamente, a aprender una lengua nueva para poder comunicarse. Pero ligado a este idioma que ellos tenían natal, estaban las costumbres del misionero. Hoy en día, la globalización nos casi obliga a aprender otro idioma, inglés, francés, italiano, ruso, mandarín, etcétera. Depende de la necesidad y el contexto de nuestros intereses, ¿no? Sigamos con el ejemplo. Siendo el idioma inglés de amplia difusión a nivel mundial, al mismo tiempo que aprendemos el idioma, nos vamos impregnando de la cultura del idioma. Es decir, empezamos a aprender inglés, ¿no? Pero al mismo tiempo que aprendemos el idioma, nos vamos impregnando de la cultura del idioma. Así, por ejemplo, tenemos negocios, locales comerciales, marcas de ropa, incluso palabras de uso común que las hemos incorporado a nuestro idioma español. Nadie dice, vamos a comer una hamburguesa rey. Decimos, vamos por una Burger King. Nadie dice, compremos unos trocitos de pollo empanizado. No, decimos, compremos unos nuggets o nuggets. ¿Ah? Nadie dice, comamos pan con tomate, queso y rodajas de carne curtida. No, decimos, comamos pizza. Entonces, cuando vamos aprendiendo palabras de otro idioma, al mismo tiempo vamos de alguna manera, no inconsciente, sino de alguna manera vamos adoptando también parte de la cultura de ese idioma. Ahora, veamos las cosas en sentido inverso. Veamos las cosas en sentido inverso. ¿Cómo le explicas a un extranjero qué significa la expresión nuestra, ¿no? La expresión ya mismito. ¿Cómo le explicas a un extranjero eso? Ya mismito. Porque nosotros, en nuestra cultura, entre nosotros, entre los nativos, entre los que somos de acá, decimos, ya mismito voy. Pero ¿cómo le explicas esa expresión a un extranjero? ¿Cómo le explicas a un extranjero qué significa es que no ves que? Yo escucho muchas veces que estamos conversando y dice, ¿por qué te fuiste, por qué llegaste tarde? Es que no ves que es que no ves que, pero ¿cómo se traduce? Es que no ves que. Y lo decimos regularmente. ¿Cómo le traduces? Date viendo. Imagínese a un extranjero decirle, date viendo, ponle un ratito, ponle un ratito, vele al guambra, métele un coscacho. ¿Cómo le traduces esas expresiones autóctonas, propias nuestras? No necesariamente del quichua, sino de la manera coloquial, general de hablar. Todo idioma, todo lenguaje está ligado a su cultura, a las costumbres de uso dentro de su propio contexto regional y hasta temporal. Así es, si leemos un libro escrito hace 30 años, no vamos a encontrar ninguna referencia a temas como redes sociales, enlaces, mensajes de texto, internet, multimedia, etc. Si agarramos un libro escrito hace 30 años, no vamos a encontrar en ese libro ninguna referencia a temas como redes sociales, enlaces, mensajes de texto, internet, multimedia, etcétera. No vamos a encontrar eso. ¿Por qué? Porque el idioma también está supeditado a su realidad temporal, no solamente a su realidad cultural, sino a lo que va pasando en el tiempo. Todo idioma, todo lenguaje está ligado a su cultura, a las costumbres de uso dentro de su propio contexto regional, cultural y hasta temporal.
Entonces, de la misma manera, las traducciones de las Sagradas Escrituras solo se han concentrado en la interpretación literal del texto, muchas veces sin considerar el contexto cultural del idioma hebreo original, del hebreo antiguo. Voy a detenerme un ratito porque tengo un teléfono que está conectado acá y está duplicándose el audio. Permítame un momento. Ok, decía, de la misma manera, las traducciones de las Sagradas Escrituras solo se han concentrado en la interpretación literal del texto, muchas veces sin considerar el contexto cultural del idioma hebreo original, el hebreo antiguo. Pongamos un ejemplo. Estamos respondiendo a la pregunta ¿de qué me sirve a mí como creyente aprender hebreo bíblico? Esa es la pregunta que estamos respondiendo. Entonces decía, pongamos un ejemplo. Vamos al libro de Salmos. En el libro de Salmos, capítulo 1, verso 1, por eso les dije que tengan a mano su Biblia, pero este salmo se lo saben, ¿no? Libro de Salmos, capítulo 1, verso 1, dice, bienaventurado el varón, ¿no? El hombre, que no anduvo en consejo de malos. Salmo 1:1. En hebreo original dice, voy a poner la imagen que tengo por aquí para que ustedes lo vean, del, del del recurso que les dije, ¿no? Que les envíe. Ahí está. No, ese es el Salmo 51. A ver, cambiamos. Salmo 1. Ok, ahí está el recurso. Saqué la imagen para que ustedes eh, busquen después, ¿no? Ahí dice, la palabra que se utiliza para decir bienaventurado, ¿no? Es la palabra ish. Ish, aquí está. Hombre, hombre. Entonces, el Salmo dice, Ash, Shin, puntito arriba, Rey, Aish. Bienaventurado el hombre, bienaventurado el Ish, hombre, Rey, Aish, Asher, lo, Alaj, Alaj, G con A, Lamed con A, J con Sheba, para que no se pronuncie. Ashrei, Aish, Asher, Lo, Alaj, Betsaat. Ok, cerramos esto. Déjenme ver si estoy cerrando lo correcto. Quiero cerrarla. No quiero cerrarla. Ok, ahí está. Entonces, ¿cuál es la palabra hebrea? Ya estamos otra vez en el material, ¿no? ¿Cuál es la palabra hebrea para hombre? Ahí dice, la respuesta es ish. Así se escribe hombre. ¿Cuál es la palabra para mujer? Isha. Isha.
¿no? Hombre se dice ish, mujer se dice isha. ¿Por qué leímos esto? Vamos ahora al libro de Génesis, capítulo 1, verso 26. ¿Qué es lo que dice la traducción? Generalmente todas las Biblias tienen esta traducción. NBI, lenguaje actual, Dios habla hoy, la Biblia, no sé si la Biblia textual tiene, pero casi la mayoría tiene. ¿Qué dice? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre. En el hebreo original, donde dice hombre, ¿qué palabra debería decir? Ya vimos, en el Salmo 1 dice, bienaventurado el hombre, el varón, el hombre. No, ya lo vimos en el hebreo original. Entonces, aquí, en Génesis 1, capítulo 1, verso 26, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre. ¿Qué palabra debería decir? Debería decir ish. Sin embargo, veamos lo que dice el texto original. Dice, Bayomer, voy a ponerla acá para que me vayan siguiendo en el material. Baf con A, Bayomer, Elohim, no se pronuncia el nombre, Elohim, Natse, Natse, A, vamos a ver este nombrecito aquí, Aleph con A, Dalet con A, Mem final, Adam. Entonces dijo Dios, hagamos al Adam. No dice al hombre, no dice Ish. La traducción dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Pero el hebreo original dice, Bayomer, la palabra Bayomer es y dijo Elohim, ¿no? Natse, hagamos, Natse, hagamos. Adam, Adam. Ni siquiera dice a Adam, ¿eh? O sea, ni siquiera dice al Adam. Como ya les dije que la G antes de una palabra es como el artículo, pero es un artículo especial porque es como que dice el libro, el nombre. ¿Ah? No dice a Adam, solo dice Adam. ¿Qué significa la palabra Adam? Vamos para acá. Génesis, capítulo 1. Vamos al recurso. ¿Qué significa la palabra Adam? A ver si se abre. Ahí está. Adam. Ahí tenemos. Adam. ¿Qué significa? Human being. Mankind. Humanidad. En hebreo, la palabra Adam significa humanidad, humanos, human being, seres humanos. No significa, Adam no es un nombre propio y tampoco dice la palabra Ish. Entonces, dice el material que hemos creado, Adam no es un nombre propio. La traducción correcta debería decir, entonces dijo Dios, hagamos a la humanidad o hagamos al ser humano. Esa debería ser la traducción correcta. Ahora, ¿por qué no está hecha la traducción correcta? Porque solamente cogieron y dijeron, dijo Dios, hagamos al hombre. ¿Por qué? Porque Adán fue el primer hombre. Pero Adán no fue el primer hombre. Y ya vamos a ver más adelante donde, o cuando ustedes, ya después de la clase, pueden buscar más adelante, cuando Dios crea a Adán como el primer hombre. Pero aquí dice humanidad, no dice hombre. Continuamos. Y el verso 27 del mismo capítulo dice, macho y hembra los creó. Es decir, cuando en Génesis 1:26 vemos, y dijo Dios, hagamos al hombre, macho y hembra los creó. Creó a la humanidad en ese momento. No creó a un hombre, no. Creó a la humanidad entera, machos y hembras. ¿Por qué es importante conocer esto? Vamos al material. Estoy leyendo el material. ¿Por qué es importante conocer esto? Y lo interesante es que todo esto se desarrolla a través del conocimiento del hebreo. Si no supiéramos esto, ¿cómo explicaríamos lo que viene a continuación? Génesis capítulo 4 versos 1 al 18. ¿Lo puede leer, por favor, Adriana? Génesis capítulo 4 versos 1 al 18.
Sí, dice Génesis 4:1 al 18. Dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué se ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé. Y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Ahí no. Mehujael. Ajá. Ok, Y Mehujael a Metusael, y gracias, Metusael a Lamec. gracias, gracias. Ok, entonces existe o tenemos la tendencia cuando leemos, ¿no es cierto? La escritura. Decimos, a ver, conoció Adán a Eva, ¿no? Obviamente conoció, quiere decir, tuvo intimidad, relaciones sexuales con Eva, y de ahí nació Caín, y después nació Abel, y crecieron, andando el tiempo, dice la escritura, ¿no? Andando el tiempo, listo. Entonces eran Adán, Eva, Caín y Abel, listo. Y Caín le mata a Abel. Pero una vez que le mata a Caín a Abel, entonces el Eterno, Dios, le dice, te voy a poner una señal para que nadie más te mate. ¿Cómo que nadie más te mate? ¿Y de dónde había más gente? Vamos al material. Hagamos algunas preguntas. Dice, si solo existían Caín y Abel, ¿de dónde salieron los habitantes de Nod? Si solo existían Caín y Abel, ¿con quién se casó Caín? Porque dice que se casó, buscó una mujer, se casó, tuvo hijos. ¿O es que acaso Eva tenía hijos e hijos e hijas y como una máquina y después de esos hijos e hijas se multiplicaron entre hermanos? Porque eso es lo que dice la gente que no conoce o que no es creyente y que dice, no, la Biblia es un libro viejo. Yo siempre estoy haciendo énfasis con esto, porque hay gente malintencionada que dice, no, la Biblia es para ignorantes. ¿Por qué considera que la Biblia es para ignorantes? Porque ellos son los ignorantes, los que no conocen. Y nos convertimos nosotros en ignorantes porque tampoco aprendemos. Entonces, cuando nos hacen esta pregunta, nos dice, a ver, era solamente Adán, Eva, Caín y Abel. ¿Y de dónde salió la demás gente? Porque no entendemos, porque no supimos, porque no sabíamos hebreo bíblico. Porque si supiéramos hebreo bíblico, entonces cuando leemos y dijo Dios, hagamos a Adán, quiere decir hagamos a la humanidad. Ya estaba la humanidad ahí. Dios creó a la humanidad entera. No es que fue creando de un hito en un hito o creó a Adán y a Eva y que ahí se multipliquen y vayan sacando hijos, hijos por docenas, de 15 en 15. No, no es así. Y ese es el tema.
Entonces dice el material, ¿o es que acaso Eva tenía hijos e hijas como una máquina y después se multiplicaron entre hermanos? ¿Cómo explicamos todo esto? Solo podemos hacerlo a través del conocimiento del hebreo bíblico original. Tratar de explicar estos versos. Estamos en el material. Y cientos de otros versos desde la traducción del español es imposible. Y es justamente eso lo que ha llevado a crear doctrinas erróneas, conceptos religiosos completamente alejados del pensamiento original. ¿Por qué? Porque las traducciones se han hecho desde un criterio literalista, es decir, solo han traducido las palabras sin tomar en cuenta los conceptos culturales y contextuales de las escrituras originales. Es decir, con la traducción en español es imposible darle una explicación a esto. ¿De dónde salieron las demás personas? La única, la única, el único pensamiento lógico es que Adán y Eva tuvieron miles de hijos, o cientos por lo menos, y entre hermanos, obviamente eran hermanos, y entre hermanos se multiplicaron para que Caín, cuando mató a Abel, pues vaya y se case, o vaya a una tierra que ya tenía nombre incluso, una ciudad que ya tenía nombre, Nod, es los habitantes de Nod. Entonces, si no sabemos de hebreo bíblico, no podemos explicar esto. Veamos otro ejemplo, seguimos con el material, veamos otro ejemplo. Y esto es un clásico de la traducción errónea, es un clásico. Y aquí no puse otro ejemplo que es muy clásico, pero vamos a ver otro. Y del desconocimiento del contexto cultural de las escrituras originales. Vamos al libro de Job, capítulo 1, verso 1 al 5. Libro de Job, capítulo 1, versos 1 al 5. Este lo he puesto aquí para que lo leamos, lo podamos leer todos. Dice, hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Es decir, Job, después de que acababan los hijos de hacer los banquetes todos los días, ¿no? Entonces hacía un holocausto, ¿no? Quemaba un corderito, ¿no? Quemaba todos los días ese holocausto. ¿Para qué? Por si acaso decía, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Primero, estamos en el material, ¿no? Veamos cómo se escriben originalmente las palabras pecado y blasfemia. Pecado se escribe jatá, pero no quiere decir lo mismo que nosotros entendemos como pecado. Ya vamos a hablar de esto un poquito. La palabra jata quiere decir incurrir en una transgresión, errar, perder la meta, desviarse del camino. Ciertamente el Salmo 51:4 dice, contra ti solo he pecado, jatá. Esa es la palabra, ¿no? Pecado, jatá. Pero ya les digo, no quiere decir lo que nosotros entendemos como pecado. ¿Por qué es importante esto? Porque no sé si yo les decía la otra vez, no recuerdo, o si era conversando con otros chicos, les decía, por ejemplo, para los adventistas, tomar café es pecado, usar falda es pecado, eh, ir al cine, pecado, pensar en algo malo es pecado. Y yo conversaba, creo que era conversando con alguien, ¿no? Le decía, a ver, si tú piensas en robar un banco, entonces tú piensas, dices, ¿cómo necesito plata? Capaz que algún rato podría robar un banco. O ves que pasa el camión el camión que lleva la plata, ¿no? El blindado, y dices, sí, estoy tan necesitado que capaz que pudiera robar ese camión. Entonces viene la policía y te lleva preso. ¿Porque pensaste en eso? No.
Y hay gente que dice, no, pero es que si tú ya estás pensando es que algún rato lo vas a hacer. Usted y yo sabemos que no es así. Pensamos 1000 cosas en el día, 5000, 10000, 20000 cosas al día, que nunca las vamos a hacer. Pero hay gente que dice, no, no, pensar en eso es pecado. No pienses porque eso es pecado. Entonces tenemos una idea muy equivocada de pecado, porque las escrituras del hebreo original utilizan la palabra jata, no para decir la palabra pecado, sea traducido como pecado, sino que esta palabra jata quiere decir errar, equivocarse, incurrir en una transgresión, perder la meta, desviarse del camino. Eso quiere decir jata. Sigo con el material. ¿Cuál es la palabra para blasfemia? Porque aquí dice, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado. No, la palabra blasfemia, nakaf. Nakaf se dice en hebreo original, que es la misma idea de la palabra maldecir, que es kalal. Kalal. Y al final de la clase les voy a enviar todas las capturas de pantalla del recurso para que ustedes puedan verlo. Levítico 24:11 dice, y el hijo de la mujer israelita blasfemó, es decir, maldijo, Dios no permita, el nombre y maldijo entonces lo llevaron ante Moisés. Maldecir es hacer algo despreciable, es hacer algo despreciable. Muy bien. Entonces, cualquiera de estas dos palabras debería aparecer en el texto del libro de Job, ¿no es cierto? Debería aparecer la palabra jata y debería aparecer la palabra kalal, ¿no es cierto? Porque es maldecir, pecar y blasfemar o maldecir. Quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Veamos el texto original. Ahí está, el texto original. Y ya vamos a ver la imagen, ¿no? Del libro de Job. ¿Qué dice? Het con A, Ja, Tet con E, pero recuerden que esta E es una Sheva que no se pronuncia, ¿no? Es Hat U, Hat U, Hat U, Benei, Benei es hijos. Entonces, habrán pecado, o sea, pecado los hijos, ¿no? U es mis. Hat U, Benei, Uber. Nuevamente tenemos la U, la Bet, la Resh con Sheva, que no se pronuncia. Uber, porque esta B tiene una E, esa sí se pronuncia. Uber, Uber, Hu, Uber, Hu, Uber, Hu, Elohim. A ver, está la palabra Hata, que es pecado, pero está la palabra Uber, Hu. No está la palabra Kalal. Entonces resulta que esta palabra que se traduce como pecado, pero no hay ninguna palabra que haga referencia a maldecir o blasfemar. ¿Qué palabra está en su lugar? La palabra uberhu, que viene de la raíz barak. ¿Qué significa barak? Bendecir, aquí he puesto. Barak, una raíz primitiva, arrodillarse. Por implicación, bendecir a Dios como un acto de adoración y viceversa, como un beneficio. También, y esto es muy importante, por eufemismo, maldecir a Dios o al rey. Eufemismo, ¿qué quiere decir? Palabra o expresión más suave o decorosa con que se sustituye otra considerada tabú, de mal gusto, grosera o demasiada franca. Vamos a ver la imagen. Vamos a ver la imagen del libro de Job. Ahí está, Barak. Barak, Knel o Knil, arrodillarse. Por implicación, bendecir a Dios. Pero dice, por eufemismo, es maldecir. Entonces, ya les voy a explicar esto. Entonces, ¿qué tenemos aquí entonces? Que el verso, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios de sus corazones, tiene sentido lógico. Claro, a ver, Job hacía un sacrificio, un holocausto, por si acaso sus hijos hayan pecado o hayan blasfemado. Eso tiene lógica, pero está mal traducido. Debería decir, quizás habrán pecado mis hijos y habrán bendecido a Dios de sus corazones. Pero entonces diríamos, ¿cómo? O sea que bendecir a Dios es malo. No, pero el copista, el masoreta, el que estaba escribiendo este libro de Job,
o copiándolo, no quiso poner la palabra maldecir a Dios, que es lo lógico, no quiso escribir eso. Y en lugar de maldecir, puso bendecir a Dios. El sentido de la expresión es lógica. Sí, vamos a hacer un holocausto porque pecaron o maldijeron o blasfemaron. Eso es lógico, pero está mal traducido. Está mal traducido. Porque la palabra que está escrita en el hebreo original es bar, uberuj, uberuj, que viene de la raíz barak, que es bendecir a Dios. De esa manera, seguimos con el material, entenderíamos que el copista, el masoreta, puso la palabra bendición por eufemismo, porque era una palabra más decorosa para ponerla en relación con Dios. Conclusiones. Respondiendo a la pregunta, ¿de qué me sirve a mí como creyente aprender hebreo bíblico? La respuesta es, porque las traducciones del español de las escrituras, en su mayoría, no reflejan más que el sentido literalista de las palabras originales sin tomar en cuenta el contexto y el concepto cultural del idioma original en el que fueron redactadas las Sagradas Escrituras. Podríamos encontrar cientos de estos casos y lo grave de esto es que se han formado doctrinas equivocadas, alejadas completamente del contexto y concepto original, porque se han edificado sobre traducciones erróneas. Y he puesto esto que voy a decirles en mayúsculas en el material. No estoy diciendo que las Biblias, que la Biblia o las Biblias están mal escritas. No estoy diciendo eso. No irán por ahí diciendo, el Patito Mena dice que las Biblias están mal escritas. No estoy diciendo eso. No estoy diciendo que que los traductores quisieron engañarnos. No estoy diciendo eso. Es natural, y ustedes tal vez en alguna clase me han escuchado decir, toda traducción es una traición. ¿Por qué? Es natural que cada traductor haga su trabajo sesgado por sus creencias, por supuesto, es natural, es humano. Lo que estoy diciendo es que aprender hebreo es sumamente importante para quienes quieren aprender, conocer, crecer, ampliar su conocimiento. Quizás para otras personas es suficiente con lo que tienen. No pasa nada, está bien. No vamos a cambiarle el mundo con esto. Hay personas que dicen, yo tengo la Biblia en hebreo, en español, no necesito más. No necesito, no me quieras complicar la vida enseñándome hebreo. No, pero es que aquí dice Adán y Adán. No necesitas saber eso. Hay personas que no necesitan, está bien, no pasa nada. No nos debemos apasionar con esto. Les digo por experiencia propia. Porque yo cuando empecé a aprender hebreo bíblico, estaba apasionado y decía, no, es que la gente tiene que saber esto, que tenemos que cambiar. No, no, para la gente no pasa nada. No se les acaba el mundo si ahí dice Adán, que significa humanidad, o si ellos quieren creer que fue Adán y Eva, tuvieron miles de hijos, entre hermanos hicieron más hijos y de ahí se hizo. No pasa nada. Para la gente no significa, no es ningún problema. Pero, continúo con el material, al menos sabremos que estamos acercándonos lo más que se puede a lo verdadero, a lo justo. Te animo a que sigas aprendiendo, esforzándote para aprender un idioma que ha sabido sobreponerse al tiempo. Qué bonito que te pregunten, ¿y tú qué estás aprendiendo de nuevo? ¿Qué estás estudiando? Estoy aprendiendo hebreo bíblico. Ay, ¿cómo así? Es una lengua muerta, es una lengua que ha perdurado por miles de años, ¿ah? Miles de años. Estamos hablando de 2000 años desde lo que se conoce como la era actual, desde el año cero, ¿no? Del calendario gregoriano. Ahora ya estamos 2000 años para acá adelante, pero el hebreo se conoce desde 3000 años para atrás de eso. Son 5000 años que tiene esta lengua. Maravilloso aprender esto. Eh, Estás esforzándote por aprender un idioma que ha sabido sobreponerse al tiempo, al olvido, renacer, convertirse en un idioma oficial de un estado. Y mucho más importante que eso, te animo a que sigas aprendiendo y descubriendo un idioma con una profundidad infinita. La lengua sagrada, el hebreo bíblico, tiene una profundidad infinita. Si es que ustedes me permiten seguirles enseñando más adelante, vamos a ver cómo el hebreo se relaciona directamente con los números. Cada letra tiene un valor numérico y ese valor numérico tiene una importancia vital para la palabra. Eso se llama gematría. No tiene nada de esotérico ni cabalístico, nada de eso. Es gematría. Es impresionante la riqueza que tiene el hebreo. Entonces, les animo, queridos amigos estudiantes,
que ustedes sigan aprendiendo, sigan esforzándose, sigamos aprendiendo, sigamos estudiando, porque el idioma que estamos aprendiendo es precioso, es profundo, y como creyentes que no queremos quedarnos en el nivel más bajo de ignorancia, en el mejor sentido de la palabra, sino que queremos crecer, conocer un poco más. Esa ha sido la clase de hoy. ¿Alguna pregunta? Voy a terminar la clase ahí, voy a dejar de grabar.